Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestra cátedra correspondiente a la séptima semana. En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué implica las nulidades procesales, así como también los principios, efectos, requisitos, la oportunidad que tenemos para interponerla y el trámite que debe de efectuarse para que esto produzcan efectos jurídicos procesales, así como también ver qué significa la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Pero para poder yo invocar y conocer las nulidades procesales, tengo que ubicarme primero en un contexto macro. ¿Qué quiero decir? Que debo de primero saber qué son los medios impugnatorios. ¿Por qué? Porque hablar de nulidades justamente va a estar o va a ser una de las herramientas dentro de la clasificación de los medios impugnatorios que vamos a utilizar como instrumento de defensa cuando nos veamos insatisfechos con algún acto procesal que haya realizado el juez durante el proceso. Muy bien, entonces, comencemos por analizar qué son los medios impugnatorios. Si yo hablo del término impugnar, jóvenes, significa de frente atacar. Esa palabra significa atacar. ¿Cuándo? Cuando yo estoy en desacuerdo con algo. Por eso, cuando yo hablo de medios impugnatorios como tal, me voy a referir a todos los mecanismos que voy a utilizar sobre el control y la fiscalización de las decisiones judiciales. Entonces, esos mecanismos, ¿quiénes las utilizan? Las partes o terceros, con el único objeto de lograr la anulación, la revocación total o parcial o modificación de qué? Del acto procesal que nos agravia o nos perjudica. Un acto procesal que pueda ser emitido por el juez, que ya lo hemos visto con los actos procesales emitidos por el juez, su clasificación, puede ser una resolución, ¿cierto? Puede ser un auto. Entonces, si veo que no me satisface y ese acto procesal no está dentro del debido proceso y no está dentro de las formalidades, entonces yo puedo invocar un medio impugnatorio a fin de que deje de producir efectos jurídicos procesales. ¿Estamos? Muy bien, comencemos. Entendido entonces que es un medio impugnatorio, y para ello pues les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo no estoy de acuerdo con la sentencia de primera instancia. ¿Qué voy a hacer? Voy a apelar. Muy bien, entonces es un mecanismo en la cual va a utilizar una de las partes y esa apelación es un medio impugnatorio. Pero existen toda una clasificación de medios impugnatorios que lo vamos a ver detalladamente. Pero ojo, que para yo interponer un medio impugnatorio, deberé precisar esas causales de impugnación que lo vamos a analizar. Esas causales están dirigidas ¿a dónde? Al error improcedendo, al error injudicando y al error incogitando que cometen los jueces cuando emiten un acto procesal. Comencemos y habiendo entendido que es un medio impugnatorio como un mecanismo de control y fiscalización hacia las decisiones judiciales que son interpuestas por las partes o por los terceros afectados, vamos a analizar cuáles son estas causas de la impugnación. Ojo, ¿eh? Dentro de las causas de la impugnación, quiere decir que cuando, por ejemplo, nosotros queremos impugnar una sentencia, una resolución que haya emitido el juez, tengo que invocar cualquiera de estas causas o todas de acuerdo a cómo yo he analizado los efectos de esa resolución. En otras palabras, tengo que invocar que esa resolución adolece de vicios o errores improcedendo, de vicios o errores injudicando, que esa resolución adolece de vicios o errores incogitando. ¿Una resolución, doctora, puede tener todos estos vicios? Por supuesto que sí. Por eso es que son motivos de apelación. Pero si tú no lo invocas debidamente en relación a los hechos y a lo estipulado frente al análisis de ese acto procesal emitido por el juez, emitamos que sea una sentencia,
entonces, de hecho que te lo van a declarar improcedente de plano. Por ello es muy importante que ustedes conozcan y utilicen bien estas causas de la impugnación. Muy bien, primera causa es cuando, por ejemplo, podamos encontrar en el acto procesal emitido por el juez un vicio en el proceso, llamado también error improcedente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí son conocidos este tipo de vicios o errores improcedendo como vicios de actividad o defectos en la construcción. En otras palabras, jóvenes, son vicios que se cometen durante el proceso. Surgen por no ejecutar lo impuesto por la norma procesal o cuando ejecutamos algo que está prohibido o de modo distinto al previsto en el Código Procesal. En conclusión, constituyen estos vicios irregularidades o defectos del procedimiento. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Que el juez ha infringido cuestiones formales de cómo llevar el procedimiento. Imaginémonos un caso, que cuando se sigue un proceso y no se ha nombrado un curador cuando uno de las partes es un menor de edad. Y ustedes dirán, pero eso no puede ocurrir, pero ocurre, jóvenes, ocurre. Y recién cuando apela justamente la parte, imaginémonos que la parte demandada haya sido una de las partes demandadas haya sido una menor de edad y el juez no advirtió la capacidad de una de las partes y tampoco la parte demandante y se sentenció, yo pido que se declare nula la sentencia porque se ha cometido un error improcedente. ¿En vista de qué? En vista de que cuando ha sido demandada esta señorita fue cuando ella era menor de edad y el juez en ningún momento se le nombró un curador procesal. ¿Ok? Fíjense, ¿eh? Entonces se ha cometido un vicio, un error en el proceso. ¿Mm? Desde el inicio, porque ya hemos hablado qué es la capacidad. ¿Estamos hablando de qué? ¿De un presupuesto procesal o una de condiciones de la acción? Se los voy a dejar a ustedes para que respondan, porque a estas alturas ustedes ya deben de saber que la capacidad es un presupuesto procesal o es una condición de la acción. Si no se cumplen estos dos elementos, no puede haber qué cosa, no puede declararse o establecido claramente para que se produzca el saneamiento procesal. Y ustedes saben las partes. Muy bien, jóvenes. No voy a retroceder porque si no, esto se nos va a hacer más extenso y siempre tenemos que nosotros tener la continuidad de cada una de las clases. Por ello es muy importante que ustedes sepan cuándo se declara una relación jurídica procesal válida, que es muy importante en el proceso cuando se interpone una demanda, que ya se los expliqué. Sigamos con las causas de la impugnación. Muy bien, hemos ubicado el primer vicio, que es el vicio o error improcedendo. Luego tenemos el vicio o error injudicando. Cuando dimos error injudicando, me estoy refiriendo a aquellos vicios en el juicio que se comete por parte del juez. ¿Qué quiere decir? Que aquí comúnmente se presenta cuando se viola el ordenamiento sustantivo o se aplica indebidamente la norma o se inaplica o se interpreta erróneamente. Es como si se estuviese siguiendo un proceso, imaginémonos, por adulterio, cuando los hechos corresponden a una conducta deshonrosa, que son causales para el divorcio. Imposible. Entonces está aplicando indebidamente la norma en relación a los hechos. No se está teniendo en cuenta la tipicidad de la norma. Por ello, cuando nosotros hablamos de un error injudicando, es cuando se comete una violación en el ordenamiento jurídico, porque no la aplicas, porque la aplicas incorrectamente o porque la interpretas erróneamente, por esas tres razones. Y aquí lo conocemos como vicios en el juicio. Y por último, otra de las causas de la impugnación vienen a ser los vicios o error incogitando, que muy poco los utilizan, que lo nombran sí cuando impugnan un acto procesal, por ejemplo, una sentencia, pero no lo invocan correctamente. ¿Por qué? Porque este vicio o error incogitando, llamado también vicio de razonamiento, se produce cuando no está debidamente motivado
ese acto procesal emitido por el juez. En otras palabras, existe la violación de las reglas de la lógica. Hay una ausencia o defecto de una de las premisas del juicio. Por ello es que falta de motivación o una motivación defectuosa, cuando ocurre este acto procesal, sobre este vicio es que se invoca el vicio o error incogitando, que no es otra cosa más que el vicio de razonamiento. Si nosotros encontramos cualquiera de ellas o todas en un acto procesal emitido por el juez, entonces ya tenemos causas para poder impugnarlas. Pero vamos a ver cómo vamos a utilizarlas, estas causas, cuando veamos, por ejemplo, los efectos o la clasificación de los medios de impugnación. Continuemos. Justo, hemos llegado a la clasificación de la impugnación. Continuando con la clasificación de ello, ya hemos visto cómo se clasifican, ¿sí? Según las causas. Las causas, un error incogitando, un error improcedendo, un error indicando. Pero también se clasifican según el objeto de la impugnación. Y de acuerdo al objeto de la impugnación es que yo voy a utilizar las causas que hemos visto. Tenemos, yo puedo impugnar, ¿qué cosa? Puedo impugnar, según el objeto de la impugnación, puedo utilizar los remedios y los recursos. Así es. ¿Y a qué se refieren remedios, doctora? ¿Cómo yo voy a utilizar los remedios para poder impugnar un acto procesal del juez? Los remedios vienen a ser todos aquellos por los cuales el recurrente pide, ojo, se reexamine todo el proceso o un determinado acto procesal, salvo aquellos que ya estén contenidos en una resolución. Ojo, por ello es que, ¿cuáles son los remedios que reconoce y establece y regula, que lo vamos a ver uno por uno, nuestro ordenamiento jurídico? Muy bien, dentro del Código Procesal Civil los remedios son la oposición, la tacha y la nulidad. Ajá, miren que hemos llegado acá. Tacha, nulidad y oposición. Cuando yo quiero utilizar cualquiera de estos remedios sobre un acto procesal del juez, no se olviden que tengo que, ¿qué cosa? Invocar la causa de la impugnación, el error o el vicio que ha cometido el juez para yo poder utilizar este remedio, tal como lo señala, ¿cierto? Con el único objeto que se reexamine un determinado acto procesal o que estos no produzcan efectos jurídicos dentro del proceso, como es la tacha de repente sobre un documento, sobre una pericia, sobre un testigo, etcétera, que lo vamos a analizar más adelante. Dentro de los remedios, si nosotros queremos poner un ejemplo, es cuando yo quiero de repente promover un remedio en contra de un acto de una notificación, de la actuación de un medio probatorio, de repente una tacha. Incluso puede estar dirigida a una diligencia externa realizada por el especialista o el secretario y me opongo a esa diligencia, entonces presento el remedio. Como ustedes ven, los remedios se interponen dentro del tercer día de conocido el agravio. ¿Y qué debe contener los remedios? El agravio, nunca se olviden, que viene a ser el vicio o el error que ha cometido el juez, de la cual yo debo de invocarla para que proceda mi remedio en contra de ese acto procesal que ha realizado el juez. Luego tenemos los recursos. ¿Y qué vienen a ser los recursos? Son todos aquellos que se dirigen exclusivamente contra actos procesales contenidos en resoluciones. Nunca se olviden. Cuando tú vas a atacar una resolución es porque vas a interponer un recurso. Con un único objeto. ¿Cuál es el objeto de interponer un recurso que va en contra de una resolución? Que sean reexaminadas por el superior. Por eso es que tú apelas. Cuando viene la sentencia de primera instancia, ¿qué haces? Porque no te encuentras insatisfecho con esa sentencia, porque hay un vicio de repente improcedendo, un vicio injudicando o un vicio incogitando. ¿Qué haces? Apelas.
Esa apelación es un recurso. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Continuemos entonces. Habiendo entendido que es un remedio y que es un recurso, que son los objetos de la impugnación, dentro de la clasificación, vamos a ver ahora, según el vicio que ataca, cómo se clasifican esos medios impugnatorios. Hay medios impugnatorios ordinarios y hay medios impugnatorios extraordinarios. Ustedes lo deben haber escuchado. ¿Cuándo hablo ordinarios? Cuando ataca cualquier vicio o error. ¿Estamos? Por ejemplo, un recurso de apelación. ¿Y cuándo son recursos impugnatorios extraordinarios? Aquí ya no va a atacar cualquier vicio o error, no. Acá ataca causales específicas. Por eso es que acá un recurso extraordinario, ¿cuál es? La casación. Según ante el órgano a quien se interpone, los medios impugnatorios se clasifican en propios e impropios. ¿Y cuándo son propios? Cuando se interponen ante un órgano distinto al que expidió la resolución. Si sale la sentencia en primera instancia y yo quiero apelarla, la instancia que la expidió no la va a evaluar, no la va a calificar, la va a hacer la instancia superior, ¿ok? Por eso es propio, porque esa es la instancia la cual finalmente la va a evaluar en fondo y forma y emitir el acto procesal respectivo. Entonces, si yo apelo sobre la resolución de primera instancia, ¿qué instancia lo va a ver? La sala superior. ¿Y cuándo se habla de medios impugnatorios impropios? Aquí es cuando se interpone ante el mismo órgano que expidió la resolución. Ojo, ante el mismo órgano. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Es cuando, por ejemplo, mi caso está en primera instancia y en primera instancia el juez ha emitido un acto procesal que yo estoy solicitando que se declare nulo porque adolece de un vicio, por ejemplo, de un error improcedendo. Como yo lo estoy interponiendo sobre la misma instancia judicial que ha impuesto esa resolución, entonces se llama un medio impugnatorio impropio. Por ejemplo, cuando pido una nulidad. ¿Sí? Ahora sí. Hace un momento hablábamos sobre la clasificación, ¿cierto? La clasificación de los medios impugnatorios. ¿Cuáles son los medios impugnatorios que yo voy a interponer frente a los actos procesales que realiza el juez? Tenemos los remedios y tenemos los recursos. Dentro de los remedios, ¿a quiénes vamos a encontrar? Justamente la estamos viendo en la diapositiva. Tenemos la oposición, las tachas y la nulidad. Cuando nosotros vamos a analizar brevemente, cuando hablamos de remedio y me estoy refiriendo a la oposición, significa que voy a impugnar los medios probatorios propuestos por las partes. Me estoy oponiendo, pues. Y la finalidad, ¿qué cosa es? Evitar su actuación o eficacia. En el Código Procesal Civil se tienen como cuestiones probatorias, por ejemplo, en el artículo 300 dice, se formula oposición. ¿Contra quiénes? A una actuación de la declaración de parte. Me opongo, pero tengo que obviamente señalar bajo qué causales me estoy oponiendo a esa oposición. Y nunca se olviden que tengo que invocar el vicio. Me estoy oponiendo frente a una exhibición, me estoy oponiendo a una pericia, porque de repente el perito no cumple los requisitos para ofrecer la pericia sobre tal hecho. No está inscrito de repente. No tiene las formalidades, entonces me puedo oponer a ese perito. Me opongo a una inspección judicial, me opongo a un medio probatorio atípico. Muy bien, entonces yo utilizo este medio probatorio de oposición que puede realizarlo cualquiera de las partes. Y ya sabemos que la finalidad es ¿qué cosa? Que no se actúe o no se lleve a cabo o que no produzcan efectos jurídicos a los hechos o actos a la cual yo me estoy
oponiendo, que debe de estar debidamente detallado, como el ejemplo que les acabo de poner hace un rato frente a la oposición de un perito, ¿no? Luego tenemos las tachas, y ustedes también deben haber escuchado. Cuando yo voy a interponer una tacha, es muy importante, y considerando esta cuestión probatoria, tal como también lo señala el artículo 300 del Código Procesal Civil, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con la tacha yo voy a cuestionar un medio de prueba. ¿Pero qué tengo que argumentar? Obviamente el defecto o el impedimento que adolece esto. Yo voy a interponer una tacha contra testigos, voy a interponer una tacha contra documentos, voy a interponer una tacha contra medios probatorios atípicos, ¿cierto? Porque adolece, por ejemplo, si yo hablo de documentos, es porque de repente este documento adolece de una eficacia jurídica. Este documento no tiene las formalidades en la cual debió emitirse. Con la finalidad de que yo tacho ese documento, con la finalidad de que ese documento no sea asumido como un medio probatorio y produzca efectos jurídicos durante el proceso. Por eso es que yo interpongo la tacha, ¿no es cierto? Justamente, y argumentando cuál es el defecto que adolece cada una de ellas a fin de que estos no produzcan efectos jurídicos durante el proceso. ¿Y cuando yo hablo de nulidad? ¿Cuándo yo estaré hablando de nulidad? Cuando me refiero justamente a otro tipo de remedio. Ojo, cuando yo hablo de la nulidad es cuando estoy utilizando como remedio para atacar un acto procesal, ojo, que no está contenido debidamente en una resolución. Por ejemplo, quiero proponer la nulidad de una notificación, ¿cierto? Vamos a poner unos ejemplos para que podamos ubicarnos dentro de esto, dentro de los remedios que son los medios impugnatorios en la cual puede interponer cualquiera de las partes, a fin de que si no se produzcan efectos jurídicos, ciertos, por ejemplo, ciertas pruebas típicas o remedios que van a estar atacando a ciertas actuaciones, la cual no deberían darse a fin de que no produzcan, vuelvo a repetir, efectos jurídicos durante el proceso. A ver, cuando yo, por ejemplo, hablo de la tacha y me refiero a una declaración de testigos, ¿qué hago? La tacha está dirigido a cuestionar la eficacia de ciertos medios probatorios. Si yo hablo de declaración de testigos es porque ya sabemos que es un medio probatorio y que lo hemos analizado la clase anterior. Entonces, aquí se presenta por algún impedimento, prohibición que les alcance, por ejemplo, causas de recusación o impedimento de magistrados y auxiliares jurisdiccionales. Entonces, yo pido, por ejemplo, que, que ese testigo se le tache. Imaginémonos, bueno, que sea de testigo un auxiliar jurisdiccional, imaginémonos que esté viendo el proceso o que lo haya visto el proceso anteriormente. Ah, entonces ya tengo uno de los requisitos para poder yo tachar a ese testigo de acuerdo al ordenamiento jurídico. Cuando yo hablo de reconocimiento y cotejo de documentos, imaginémonos donde está dirigido la tacha, cuando este documento adolece de falsedad, de nulidad, de inexistencia de la matriz, este documento carece de las formalidades, entonces, por lo tanto, pido que se tache ese documento. La tacha también procede en contra de medios de pruebas atípicos, no olvidarse. Aquí, por ejemplo, es bien difícil de concretar cuándo los medios de prueba atípicos pueden ser absorbidos por los documentos y las pericias. Por ello es que el medio probatorio será actuado sin perjuicio de que su eficacia sea resuelta en la sentencia. La oposición creo que les hemos explicado claramente. Yo me puedo me puedo poner a una declaración de parte, a una exhibición de documentos, a una pericia, a una inspección judicial.
Por eso es que la oposición es un remedio que cumple dos funciones. Primero, que impide que se actúe el medio de prueba y, segundo, lo contradice a fin de afectar su mérito probatorio. Por eso procede contra todos estos medios probatorios típicos que les acabo de mencionar. Ahora vamos a ver los medios impugnatorios denominados recursos. Cuando hablamos de recursos, es bueno hacerse esa pregunta. ¿Qué son los recursos? Es un mecanismo que utilizan las partes cuando no están de acuerdo con lo resuelto o con el acto procesal expuesto por el juez. No están de acuerdo. Por eso interponen un medio impugnatorio denominado un recurso. Estos instrumentos están destinados a qué cosa? Nunca lo olviden, jóvenes. Los recursos cuestionan la arbitrariedad y el error judicial y están dirigidos a lograr ¿qué cosa? La revisión de lo resuelto. Por eso es que apelamos. ¿Cuál es la única finalidad? De que estos sean revocados, invalidados o modificados total o parcialmente. ¿Ok? Tenemos el recurso de reposición. ¿Qué será el recurso de reposición? La doctrina también lo reconoce como un recurso de retractación, reforma, revocación o súplica. Este medio impugnatorio que se interpreta es con el único objeto de solicitar el reexamen únicamente, pero de decretos. Nunca se olvide, la reposición solamente va a atacar a los decretos. Es decir, resoluciones de simple trámite o de impulso procesal, nada más. Aquí lo que se pretende es que el mismo órgano jurisdiccional que lo expidió, el juez, ¿no? Un ejemplo, efectúe su modificación o lo revoque. Listo, no hay otra cosa. Por ejemplo, Alsina sostiene que mediante este recurso se evitan las dilaciones y gastos de segunda instancia, con la finalidad de la modificación y la revocación a través de este recurso de reposición, tratándose, ¿no?, de providencias dictadas en el curso del procedimiento para resolver cuestiones accesorias y respecto de las cuales no se requieren mayor alegaciones. Por eso se le llama la reposición. ¿Y el plazo para interponerse de este recurso cuánto es, doctora? 3 días a partir de la notificación o en forma verbal si se da la audiencia donde se expidió la resolución. Lo puedes hacer de manera inmediata. Y ya queda en auto, ¿cierto? Ahora, ¿y cómo se resuelve? Sin necesidad de traslado a la otra parte. Cuando el vicio de rol es evidente y cuando el recurso sea notoriamente inadmisible o improcedente. No necesita correr traslado. Por ello es que este recurso se interpone ante el juez que conoce el proceso. Y este corre traslado a la otra parte por el término de 3 días. Vencido el plazo, con contestación o sin ella, el juez va a resolver. Y el auto que resuelve el recurso de reposición, nunca se olviden, es inimpugnable. Muy bien, visto lo que es la reposición, es bueno que también ustedes sepan que dentro de los recursos tenemos el recurso de apelación. Es un recurso ordinario, nunca se lo olviden. ¿Y por qué es ordinario? Porque no exige causales específicas para su formulación. Por eso es que también es vertical o de alzada, porque es resuelto por el superior en grado. Cuando nosotros apelamos la sentencia de primera instancia, ¿quién lo va a resolver? El juez de la segunda instancia. ¿Claro? No hay más. La apelación, no olvidarse de que no constituye una renovación del proceso, ojo, o reiteración de su trámite, sino que representa su revisión. Y eso hay que tenerlo en claro. Vamos acá. Siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora lo que son la nulidad de los actos procesales. Aclarado entonces qué son los medios impugnatorios, cuáles son las causas, su clasificación
Ahora vamos a analizar la nulidad de los actos procesales. Hemos visto que la nulidad no solamente se van a ver en los remedios, sino también en situaciones específicas sobre los recursos. Cuando nosotros vimos la clasificación de los remedios, vimos de que dentro de esa clasificación, ¿qué cosa estaba? La oposición, las tachas y las nulidades. Y aquí me voy a detener para poder explicar qué son las nulidades de los actos procesales. La nulidad se considera como una de las instituciones de mayor tradición en nuestro proceso. Y cuando surge ante la insuficiencia y conocimiento sobre su naturaleza y finalidad, se terminó distorsionando, generando un uso malicioso e indiscriminado que conllevó a la dilación excesiva del proceso. Entonces, cuando se dan estos actos procesales, es que se interpone la nulidad sobre ellos. En la actualidad, hablar de nulidad tiene una triple connotación y vamos a ver cuándo es que nosotros vamos a invocar una nulidad. Para nuestra legislación o ordenamiento jurídico, no olvidar que constituye un remedio. Un remedio ¿en contra de quién? En contra de un acto procesal. Y ustedes ya saben qué es el remedio y dónde ataca, ¿cierto? Por ello es que la nulidad va a determinar qué cosa. Yo voy a determinar a través de la interposición de este remedio su invalidez o ineficacia de este acto procesal. Entonces, profesora, yo quiero interponer un remedio de nulidad. ¿Sobre quién? Sobre un acto procesal. ¿Por qué? Porque quiero que este acto procesal no produzca o deje de producir efectos jurídicos. ¿Para fin de qué? De que este acto procesal se declare ineficaz o inválido. Entonces, primera acepción. Segundo, ¿qué nos dice Alsina? Alsina la considera como una sanción que prevé el ordenamiento procesal cuando se ha cometido un vicio, error, improcedente. Les hablé sobre las causas de la impugnación de los medios impugnatorios. ¿Y las causas cuáles eran? Cuando se cometen vicios en el proceso, vicios injudicando y vicios incogitando. Si yo encuentro estos vicios, interpongo un recurso, pues. ¿Y qué es lo que voy a pedir? La nulidad de ese acto procesal, ¿ok? Pero ya les dije hace un momento que cuando yo interpongo un recurso o interpongo, en este caso estoy hablando de un remedio, tengo que detallar cuál es el vicio que ha cometido el juez sobre ese acto procesal para poder interponer la nulidad de ese acto procesal. No olvidarse. Tercera acepción de la nulidad de los actos procesales. A ver, vamos acá, atrás, me he adelantado un poquito. Tercera acepción de la nulidad de los actos procesales. Aquí, no olvidarse que la nulidad vendría a ser pues un medio impugnatorio sui generis, propio, particular, único, ya que sabemos de que la nulidad en este caso viene a ser un remedio, pero ojo, no solamente actúa como tal medio impugnatorio, sino también puede actuar la nulidad como un recurso. ¿Por qué? Porque también puede atacar una resolución, ¿ok? Entonces, la nulidad procede contra un remedio o contra un recurso. Ya que si ataca, por ejemplo, un acto procesal no contenido en una resolución, entonces, ¿qué va a ser? Un remedio, ¿sí? Pero si esa nulidad ataca un acto procesal que viene a ser una resolución, entonces será un recurso. Más claro de lo que les estoy explicando, no se los puedo decir. Muy bien, jóvenes. Entonces, quiero que tengan en cuenta que la nulidad, ¿sí? Justamente va a ser el remedio, el recurso, según cómo corresponda o a dónde están atacando, en la cual ustedes van a pedir que se declare la invalidez o la ineficacia del acto procesal que ha emitido el juez. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Terminamos con esta primera parte de la séptima semana del desarrollo de nuestra cátedra, señalando que si la nulidad se funda en errores injudicando, que ustedes saben que es
que ese error se comete cuando se inaplica indebidamente o el desconocimiento de la norma, etcétera, automáticamente esta será improcedente. Para que exista nulidad, debe darse indefensión. Por ello es que lo excluye a los errores relacionados con el fondo del litigio, no se olviden. La nulidad no ataca al fondo del litigio. ¿A dónde ataca? A la forma del litigio, a la forma, no al fondo. Entonces, si yo quiero solicitar la nulidad de un acto procesal, ¿qué cosa tengo que invocar? Un error improcedente. Muy bien, jóvenes, conmigo será hasta la siguiente clase. Que tengan ustedes buen día.